Mis inicios fueron, bueno, bien me recibí un poco explorando con el material, el metal. Esta foto me trae muy lindos recuerdos en el taller de Marcelo Swinen, que es un profe de la Facu de la Católica. Él es, bueno, arquitecto, también hace escultura, nos enseñó a soldar, estuvimos haciendo los primeros ensayos en su taller. Digamos, de esos ensayos, llegamos a esta línea, que es la primera línea de mobiliario que desarrollamos, la línea Soma, junto a Pigmento Experimenta. Y a partir de esos ensayos surgieron las primeras intervenciones en locales comerciales. Nos llamaron emprendedores, marcas de Córdoba, para hacer las primeras intervenciones y de esta manera introducirnos un poco en el mundo del diseño comercial. Bueno, este es un mapa, que le pongo un mapa de acción, de Nueva Córdoba, el centro y barrios céntricos, que es donde se da principalmente nuestro campo de acción de locales comerciales. Ahí marqué algunos. Y hoy voy a contar un poco sobre 4 locales gastronómicos que están ubicados en el centro de Nueva Córdoba. Por un lado va a ser Parada Ambulante, que es un café de especialidad, un café, una cafetería al paso, y Oti Focachería, donde venden focaccia también al paso, por eso los quería citar a ambos, y Raizu, que es un restaurante japonés. Bueno, decidí un poco introducir esta charla, exposición, contando cómo es mi proceso creativo, mi proceso de diseño personal, los pasos que tiene, que los enumeré, son 10 pasos, y los agrupé en 3 categorías distintas, porque me parecía interesante contar digamos, cómo es el proceso para llegar finalmente a la apertura de un local comercial. Bueno, el primer grupo, que sería, lo englobo como encargo, inicia con la reunión con el cliente nos presenta su idea, nos presenta su marca, nos cuenta cuál va a ser el producto que va a vender y que va a ofrecer, al cual nosotros respondemos con un cuestionario que después lo usamos de soporte para, digamos, apoyarnos un poco también nuestras decisiones proyectuales después, una vez que proponemos. Y de este cuestionario surgen las primeras palabras claves, surgen las primeras inspiraciones, que las tomamos como punto de partida. En este cuestionario siempre le preguntamos al cliente qué tipo de música se va a escuchar, cómo queremos que se sienta el espacio, con qué público, a qué público está destinado, edad, etc. Bueno, como les decía, eso para nosotros es clave para empezar a pensar en el concepto del local. Y el tercer punto es el relevamiento del local, que generalmente el cliente ya viene con un local alquilado, con el apuro que eso significa y los tiempos de alquiler, donde analizamos las posibilidades, el entorno inmediato, cómo es la relación del local con la calle, las normativas a respetar. Bueno, y el segundo grupo, que es concepto y proyecto, el primer punto es identidad, que es donde junto con un equipo creativo de distintas disciplinas de diseño gráfico, investigamos y trabajamos en buscarle el concepto a este local, qué es lo que queremos decir con el diseño y qué queremos que el espacio transmita. Bueno, de este concepto ya empiezan a aparecer las primeras texturas, los primeros colores, empiezan a bajar las primeras ideas. Una vez que definimos el concepto,
lo más complejo viene cuando hay que definir la planta funcional, que yo ahí le pongo uso operativo versus experiencia del cliente. Encontrar la planta funcional de un local gastronómico, yo creo que es una de las etapas más complejas, con muchos ida y vuelta con el cliente. Sin dudas tiene una parte, que es la que no se ve, el ingreso de proveedores, y por otro lado está la experiencia del cliente, qué queremos realmente que vea el cliente, dónde queremos que esté el foco, el punto de atracción, digamos, el punto de tensión de la visual, dónde vamos a ponerlo y ubicarlo. Y esto también se diferencia porque en el uso operativo hay distinta iluminación, distintos materiales, acústica y, digamos, la experiencia del cliente de acuerdo al concepto. También estudiamos un poco eso, hasta el volumen de la música incide en el proyecto. Bueno, la etapa de diseño, que el diseño de proyecto, lo que todos sabemos, diseñar cada detalle, los planos, legajo, y la etapa 7, que es el presupuesto de obra, que es cómo nos adaptamos estas ideas al presupuesto que tiene el cliente, cómo nos ingeniamos para que se pueda llevar a cabo y los ajustes en el proyecto, que significa quizás lo que habíamos proyectado, hay que repensarlo, cambiarlo de materialidad, etc. Yo en esta parte a mí me interesa un poco, también lo hablaba con los chicos, qué pasa con un proyecto cuando llegamos a esta etapa, si realmente el presupuesto es limitante o es una posibilidad creativa que nos desafía a buscarle la vuelta, ¿no? Y la tercera etapa, que es la materialización de este concepto, proyecto, el inicio de obra, donde nuevamente aparecen imprevistos, el trabajo en taller, que es la parte que a mí más me apasiona, que es hacer prototipos. Yo hago mucho hincapié en el diseño de objetos, en ese cambio de escala, de diseñar también lo pequeño. Bueno, donde vamos, prototipos y equipamiento a medida. Y el montaje final, que si todo va bien y todo, cuando se monta, todo llega y encaja todo bien, es cuando terminamos felices todos. Bien, bueno, ahí está de vuelta. Voy a empezar por Parada Ambulante, que es este café de especialidad en Nueva Córdoba. Tomo agua. Bueno, Café Ambulante empezó siendo, o sea, el cliente, yo voy a buscar acá una ayuda de memoria, el cliente viene con una idea de poner una cafetería en un espacio físico. Ellos empezaron como un carrito ambulante que lo ubicaban en distintos lugares de Nueva Córdoba. Y lo curioso de Café Ambulante era cómo la gente usaba la vereda, se sentaba, se reunían, hacían cola. De repente no entendías qué estaba pasando en una esquina y era que estaba el carrito de Café Ambulante. Bueno, se hicieron muy famosos, les fue súper bien y el desafío acá máximo fue recrear el concepto de ambulante. Realmente, ¿cómo podíamos recrear este concepto de ambulante en un espacio físico que a su vez es contradictorio, ¿no? Deja de ser ambulante, está siempre en un mismo lugar. Entonces, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, el nombre que se le puso fue Parada Ambulante, que sigue siendo contradictorio, y cómo resignificamos esta idea ambulante fue a través de la vereda. Nosotros lo que utilizamos como material, como concepto principal, fue la vereda calcárea, las baldosas calcáreas tan típicas,
Y bueno, de esta manera el concepto ambulante se ve en esta recreación de una vereda propia interna en el patio. Lo que diseñamos fue cordón vereda, que le llamamos, que son unos asientos bajos, bancos fijos y canteros. Y cómo utilizamos este material que tenemos en la vereda para generar estos bancos y estos espacios de sentado. Y de alguna forma cómo esta vereda propia, que se empieza a ver el uso de la gente, que ahí pongo espontáneo e informal, tal cual como sucedía en la calle. El diseño de mobiliario en este local también fue como a ver, que no sean el típico mobiliario de una cafetería, sino que sea algo bastante al paso, que se pueda compartir, mover. Y la otra cuestión importante, digamos, identidad que tenía Café Ambulante, era esta barra, era la conexión que tenían con el cliente, ¿no? En la calle, esta conexión directa, esta complicidad con el cliente, con el usuario, y de esta forma lo que, digamos, esa idea, esa complicidad, la quisimos lograr, la planteamos en esta barra que está en el medio del local, en el medio de la circulación, de alguna forma interrumpiendo la circulación. Todas las personas que entran van a pasar al frente de la barra y este juego, esta charla, esta dinámica que tiene con las personas, y ellos querían, digamos, ellos me pedían, no queremos estar atrás de un mostrador alejados, no queremos perder ese contacto, esa charla, esa complicidad, y bueno, por eso de esta manera lo propusimos en el medio del local. El mobiliario interno, que es poco el espacio que tenía el local, también utilizamos la loseta calcárea con todo mobiliario móvil, con ruedas, para que sea bien dinámico el uso. Bueno, uno de los desafíos de este proyecto fue la pared. Voy a usar este láser que nunca lo usé. ¿Cómo se hace? Así. Ahí va. Esta pared nos trajo muchísimos problemas porque todo lo que habíamos proyectado no se pudo llevar a cabo porque se desgranaba, era una pared antigua de una casa súper vieja y bueno, tuvimos que replantearlo, que es un poco lo que yo digo, como todo el tiempo como arquitectos nos estamos adaptando a lo que va surgiendo en obra y las sorpresas que eso nos da. Bueno, el próximo es un café que es una pequeña cafetería, también en Nueva Córdoba, es de Café al Paso. Me interesaba mostrar esta foto porque es un poco la etapa esta de relevamiento del local, que nos vinieron con una idea espectacular y cuando fuimos a ver el local era un local mínimo, con una abertura, con una escala muy pequeña, y era, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente venga, se acerque? O sea, ¿cómo podemos generar esta atracción, esta visibilidad? Y decidimos cambiarle de escala, ahí averiguamos y podíamos llegar hasta esa línea. Entonces, bueno, el cambio de escala fue como la decisión principal proyectual. Bueno, acá como les decía, que es local mínimo, el cambio de escala, la visibilidad que le buscábamos dar y de qué forma generar un punto focal para que la gente lo encuentre. Es un local que está en sentido contrario a la calle, digamos, está a espaldas del sentido del que va a la calle, y está como un retiro en diagonal, que eso era como, no pasaba nadie por ahí, realmente no era peatonal, sino que de hecho estaba un poco escondido e incómodo. Entonces, realmente lo que buscamos fue resignificar la vereda. Acá esta imagen es un poco como buscamos
llamar de alguna forma la atención y poner un punto de atención visual. Pero a mí lo que me gusta de este proyecto es cómo se resignificó el uso de la vereda, todo lo que sucede. De repente hay DJs a veces y todo sucede en la vereda. O sea, ese retiro lo usamos y se revalorizó. Bueno, y Oti Focachería, que me propusieron mostrarlo porque tiene un poco este mismo concepto. Oti Focachería es un local que su interior es 100% para uso operativo, uso productivo. Y es un local que cuando lo vimos tenía un retiro, un espacio totalmente residual que no tiene sentido. Ahí desde basura, palomas, gente durmiendo, era un espacio que, bueno, tapado por unas plantas. Y cuando lo vimos fue, ¿cómo hacemos para que esto no sea un límite, sino que sea una posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo este retiro hace que nos apropiemos de la vereda y que forme parte del mismo local? Lo que hicimos fue estas 3 aberturas que tenía, que no las podíamos cambiar, ni demoler, ni nada, fue rediseñarlas. Acá se puede ver la escala de este retiro con este objeto ornamental. ¿Cómo se le dice esto? No entiendo. Bueno, un objeto ornamental. Y este retiro lo hicimos parte del local, lo incluimos y ahora es parte de OTI, con una barra. Acá está el diseño de las 3 aberturas, cada una tiene su forma y su formato y función diferente. Una es de atención al público, otra es para ver la cocina, como un poco mostrar la producción, y el despacho. A mí lo que me gusta mostrar de esta imagen es cómo realmente la gente se siente que está en la calle, desde bicicletas, perros, como están en la vereda. Y este es el uso nocturno también, si bien el concepto principal fue que sea el paso y que la gente haga el famoso picnic en el parque. A la gente le gusta quedarse ahí, un poco el cliente se rehúsa a poner mobiliario en la vereda, pero hay algo de esos 3 metros cuadrados que creo que impregnó en la gente y hace que el usuario lleve a más usuarios y así. Bien. Bueno, y por último es Raizu, es un restaurante japonés. Voy a contar un poquito más de este. Yo no sé si estoy bien de tiempo. Bien, bueno. Bueno, Raizu. Vamos. Raizu, cuando nos reunimos con el cliente, no tenía nombre el local, sí tenían muy en claro lo que querían. Ellos querían ser un local de comida tradicional, reversionada por el chef, que él es descendiente japonés, reversionada de alguna forma occidentalizada. Y la idea de ellos era que todo el menú sea a base de arroz, ¿no? Fideos de arroz y todo un formato, de bandejas y cuencos, ¿no? Eso era lo que él tenía muy en claro y quería, no sé, representar la cultura japonesa, pero también tiene algo de otras culturas orientales como coreana. Bueno, por una cuestión de que ellos también tienen Nakama, querían un local cerca del local de Nakama, que es un local de ramen. No había mucho en la cuadra, la verdad, vimos como 2 locales y se definieron por que
este local, apenas lo vi, lo primero que pensé que no tiene ningún encanto. Era una fachada de vidrio, pisos de porcelanato brillante y 2 columnas en el medio. No. Bueno, fue realmente un desafío qué hacer con esta fachada para que nos transmita, para reinterpretar la cultura oriental. Acá se puede ver la fachada intervenida. Acá estuvimos trabajando y ensayando en cómo usar las transparencias y las distintas opacidades en fachada para, bueno, darle cierta mística y cierta ambientación también. Yo creo que en todos los proyectos, esto que contaba del uso del hierro y la experimentación con el metal, yo creo que en todos los proyectos que mostré y a lo largo del tiempo hay un hilo conductor con la herrería, con el uso del metal como material. Esta es otra fachada que también, la estructura principal es metálica. Acá se puede ver, o sea, la idea era que poder acomodar, no me sale la palabra, poder variar la circulación, la luz, el uso de la luz, poder nivelarlo. No encuentro la palabra. Bueno, en este famoso cuestionario que le hacemos a los clientes en el estudio, una de las preguntas era, bueno, ¿qué es característico en la arquitectura japonesa? ¿Por qué? Y bueno, de este cuestionario, uno de los objetos claves fueron estas cortinas que se usan para señalética o para poner nombre del local comercial o el tipo de alimento que se va a vender, o sea, es como un cartel básicamente. El uso de los paneles translúcidos, estas lámparas que son las famosas lámparas Chuchín que ahora voy a contar, y el uso de la madera y la madera y la piedra. Nosotros en esta investigación no quisimos imitar la cultura japonesa o hacer una maqueta, sino reinterpretarlo y también occidentalizarlo de alguna forma. Las lámparas Chochin o los faroles que se dice Churichoro, aprendimos japonés también, son las que se utilizan en jardines para alumbrar el camino, son protectoras del espacio y siempre están en los ingresos o en los jardines japoneses. Las churichoros se ponen una arriba de la otra, se pueden poner una, dos o muchas, y las lámparas Chochin se usan como cartelería también o para poner el apellido de la familia. Entonces, bueno, decidimos incorporarlas en el ingreso, en este jardín inicial que hicimos, que es como una antesala de alguna forma al local gastronómico. El uso de las cortinas Norem, que se las define como cortina cálida, significa, se usa para proteger los espacios, los interiores, como un filtro, inclusive para que no entre mucho viento, polvillo, conservar como los espacios. Y el uso de la piedra y madera, la piedra gris regional que tienen ellos, la usan tanto en basamentos como en objetos ornamentales. Y otra de las palabras claves que salieron fue el concepto Itadakimasu. Itadakimasu es un concepto japonés que dice participo y recibo humildemente. Es una forma de decir gracias, de agradecer y de recibir la comida. Recibir la comida. Y por otro lado, los paneles yoji, no sé cómo se pronuncia, que son paneles divisorios típicos también de la arquitectura oriental para dividir y para darle privacidad a los espacios, pero a su vez es como que comparten luz. Si un espacio está prendido, eso afecta a otro espacio al lado y cómo la luz y la transparencia, las transparencias trabajan en estos paneles. Bueno, acá
en esta especie de antesala que proponemos, de alguna forma era cómo hacemos desde el centro de Córdoba introducir al cliente a este universo japonés. Era raro atravesar una puerta y de repente estar no sé, en una ambientación japonesa. Por eso, además de la situación de la fachada, era cómo alentamos el paso del cliente que viene estacionando, ruido de colectivo, cómo alentamos ese transitar del cliente con este jardín que tiene un banco, que ese banco no tiene ninguna otra función más que la contemplación, sentarse, esperar a que te den tu mesa, y esta conexión ya con la naturaleza, que es también muy típico, y estas lámparas tipo chochín que están alineadas y que están de alguna forma ya te bañan de luz y de mística japonesa. Bueno, este objeto a mí me gustó mucho porque lo trabajamos con diseñadores y colegas. Combinamos varias disciplinas porque desde, un poco artesanal también. Estuvimos experimentando. No queríamos poner la típica lámpara chochín que se puede comprar también, sino reinterpretarla. Nosotros acá trabajamos con varillado, trabajamos con distintos papeles, telas translúcidas, y a través de tensores, cómo se sostienen y cómo generan este efecto. Este es el isólogo que ponemos en repetición de Raizu. Acá me faltó una que era del logo, pero no sé qué pasó. Porque el logo, lo que tenía de interesante, que no está, es que también tiene dos partes. Por un lado, la palabra en japonés, que es bien tradicional, como si fuese de un trazo a mano. Eso lo trabajamos con el estudio de un medio, al branding de Raizu, que fueron claves para el desarrollo del concepto de Raizu. Y por otro lado, la palabra occidentalizada, que es Raizu, que significa arroz, en uno de los diccionarios que tienen en Japón, creo que tienen 3 diccionarios. Y de ahí surge este isólogo, creo que es, ¿sí? De la palabra occidentalizada, ¿no? Esto es un despiece de cómo se construyó las lámparas. Tenemos 2 formatos, y después uno de pared. Y en este espacio también me gusta mostrar cómo las cortinas Norem, que también están reinterpretadas, teñidas por un artista, cómo funcionan de filtro y un poco de protección de esto, que no queremos esta conexión directa con la calle, con el ruido, cómo nuevamente protegen a la persona que está comiendo adentro y viviendo su experiencia, cómo filtra este espacio y a la vez, esta imagen también, como inclusive con el aire, que oscilan, eso cumple la función que conceptualmente fue pensada la Norem. En este espacio también trabajamos con entelados. Ahí, en obra fueron otro desafío con el entelado, que en la cabeza pensábamos que iba a quedar de una manera y no fue así. Terminamos pintándolos, que también es un recurso japonés. Otros de los desafíos que tenía este local fueron 2 columnas que teníamos. Es la planta baja de un edificio del centro de Córdoba, con 2 columnas, 2 pilares bastante grandes, que nos quedaban en el medio del local. Lo que hicimos fue destacarla, la revestimos en granito y lo usamos como un elemento central, tipo altar, ¿no? Que a su vez también nos articula el espacio y nos funciona como una especie de rotonda de circulación. Acá también lo que se ve es la barra,
con este concepto itadakimasu, que se dice cómo recibo el alimento. Las barras japonesas tienen 2 niveles, que, bueno, la complicidad con el que está cocinando. Hay una parte de la cocina a la vista y otra parte que no se ve. En esta cocina a la vista también era cómo hacemos para que la luz que ellos necesitan para trabajar, ¿no?, con claridad para ver qué están haciendo, que no interfiera en el tipo de iluminación que proponíamos en el local. Entonces, bueno, hicimos lo más cerrado posible esta abertura hacia la cocina. Ahí se puede ver como acá tenemos una luz fría, metal, acero inoxidable, y digamos, ambas atmósferas de alguna forma cómo conviven. Estos son los paneles que propusimos. Estuvimos ensayando distintos materiales, vidrio translúcido, papel, cortinas tipo blackout. Terminamos usando policarbonato, porque si no nos daba demasiada luz, que, bueno, cumplen esta función un poco de divisorios y de generar distintas situaciones de sentado. Yo creo siempre que está bueno en los locales comerciales que si el cliente va una vez, 2, 10 veces, que cada vez que va que tenga una experiencia distinta, que no sea siempre estoy en el mismo lugar, me siento en el mismo lugar, sino tener esta situación, la situación de barra y la situación de mesas individuales. En estas mesas grupales, estos box, también tenemos como una luz propia, otra luz puntual que cae y este envolvente de los paneles orientales que generamos como divisorios. Bueno, y otra cosa que a mí me interesó mucho fue cómo reinterpretamos los objetos o estas norem, cómo las traemos, cómo las trajimos a objetos más pequeños, el uso de, no sé, planos. Esta le pusimos carrito toku, estuvimos haciendo varios ensayos, más alto, más bajo, estudiando un poco la proporción. Esta parte a mí es la que más me divierte. La señalética, de qué forma señalizar los baños, la cocina, a través de estas cortinas, y el diseño de mobiliario de los box. Acá se puede ver la lámpara, las mismas lámparas Chochin, pero de pared. Bueno, acá puse un planito. Acá me gustaba estos encastres que también estuvimos analizando un poco, arquitectos japoneses más contemporáneos, cómo trabajan con los planos y las maderas y los encastres. Y esta imagen a mí me gusta porque no deja de verse que está en un contexto del centro de Córdoba. El entorno, la relación directa que tiene con la calle, que, bueno, tiene la escala de la vereda, la situación, este entorno directo que realmente quizás no tiene nada que ver con la cultura oriental, pero cómo pudimos aplicarlo y conviven ambas en la calle Ayacucho. Y bueno, por último también quería mostrar estas fotos que son, mientras estaba armando la presentación, encontraba esto y digo, ese día en obra, ¿qué pasaba? Ese día en obra pasaba que no, parecía que no íbamos a poder revestir la columna, que como, bueno, muchas cuestiones hacía a repensar con la iluminación. Este otro día fue... hicimos todo el replanteo eléctrico y tuvimos que rehacerlo con unos problemitas técnicos. Y bueno, cómo es la primera, bueno, son como momentos claves en distintas obras, cómo empezamos a montar la fachada de un café.
Y bueno, quizás uno, bueno, como arquitecto, como diseñador, uno en su cabeza se plantea o se imagina o proyecta algo que muchas veces se ve adaptado o sí, uno lo tiene que readaptar a la realidad, a lo que hay, a lo que se puede, lo que es posible, los materiales. Entonces, bueno, a veces eso nos hace entrar en crisis y, y a la vez creo que nos desafía y nos incentiva a ser un poco más creativos y a buscarle la vuelta y a repensarlo. Entonces, bueno, nada, esta frase que dice, lo perfecto es enemigo de lo posible, en un curso que estoy haciendo, justo esta semana la tomé, me la traje, y digo, como más que nada en los locales comerciales, con el factor tiempo, el apuro que eso, bueno, el apuro del cliente por abrir, por trabajar, por empezar a hacer lo posible, cómo tenemos que resignar algunas cosas o adaptarnos a otras y que muchas veces no es el ideal al que habíamos apuntado, pero es posible y eso hace que lleguemos a, a buenos resultados. Bueno, gracias. En Estudio Red es un equipo que, bueno, está formado por muchas otras personas. Mencionamos algunas quizás que son parte del equipo y personas que también han estado participando en los proyectos que vamos a compartir. Belén Marinelli, que bueno, debe estar por ahí. Tomás Barros, que es un diseñador industrial que incorporamos también y que fue parte del equipo para un proyecto específico. Bueno, Nicolás Godoy, que también estuvo como acompañándonos en varios de los procesos, y Gonzalo Berrote. Bueno, nosotros enmarcamos esta serie de arquitectura comercial y de comercios dentro, digamos, somos un estudio que en realidad hace como varias cosas. Mobiliario, digamos, hacemos arquitectura de diferentes escalas y diferentes tipos, desde mobiliario hasta una vivienda. Y específicamente trabajamos en una línea que puede llegar a tener que ver con lo experimental. Entonces vamos a contar una serie de comercios a través de una serie de experimentaciones que nos llevaron, digamos, a cada uno de estos proyectos. Vamos a ir medio rápido porque somos muchos. Bueno, la primera experimentación tiene que ver con lo material. Es un pequeño local comercial que está en Nueva Córdoba, en la calle Obispo Trejo. Es un local de bebidas. Fue uno de los primeros encargos que llegó al estudio. En este local pensamos en un sistema, por ahí la experimentación material estuvo como bastante ligada a una cuestión de la economía del recurso material y la economía de recursos, porque había como un presupuesto bajo. Entonces intentamos pensar un sistema que sea capaz de replicarse y que pueda ser soporte de productos, soporte de instalaciones. Entonces por ahí decidimos trabajar con un material que sea seriado, como las varillas de pino, y a través de diferentes configuraciones poder ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Digamos, había como una cuestión particular en ese pedido, que era este local tenía que tener la capacidad también de estoquear mucho producto. Entonces, bueno, de ahí viene también como la necesidad de replicar este sistema. Un poco la investigación de este sistema material trabajado con varillas de pino, digamos, permitió, digamos, y también nos llevó a experimentar una serie de piezas que sean capaces de ser replicadas y combinadas para dar como soporte no solamente a los productos, sino a algunas otras cuestiones y necesidades que surgían
como por ejemplo, bueno, soporte de mobiliario, algunas partes tenían que cerrarse específicamente para cosas que no querían que se mostraran, o por ejemplo para algún producto especial. Entonces desarrollamos como una serie de piezas y componentes que se fueron combinando de diferentes formas. Aparece también acá como creo que menciona Sofi la obra como un laboratorio en donde fuimos intentamos como agilizar muchas cuestiones con el desarrollo de este catálogo de componentes para que la obra sea como un poco más ágil. Entonces varias de estas piezas se hicieron en taller y luego facilitó como la obra. Entonces nos parecía también importante eso y nos gusta esta foto también para mostrar cómo ese sistema empieza a gobernar los muros, empieza a aparecer en el cielo raso, como por ejemplo soporte de iluminación. Aparecen después también una serie de detalles, que esos detalles muestran cómo ese sistema se va replicando y desplegando, digamos, en todo el local. Y que también surge como la particularidad de que ese detalle se vuelve, y ese sistema se vuelve parte de la identidad, de la marca también. Entonces los clientes un poco como que lo adoptan, lo hacen propio, y a partir de acá también surgen como muchas otras ideas que empiezan a replicarse en otros locales comerciales que hicimos para la misma marca, con quizás alguna variante, por ejemplo, de material o del tamaño. Este es otro que hicimos, Copa Tomada, que está en la calle Buenos Aires, y ahora estamos haciendo otro que está en otra sucursal, en calle Obispo Trejo también. Por ahí lo que queríamos contar de ese sistema es que se vuelve marca y los clientes como que lo apropiaron más allá de quizás como lo constructivo, sino que también se vuelve como una cuestión más identitaria. La otra exploración tiene un poco que ver con lo material desde una idea que surge. Es un café que está en la calle Hipólito Yrigoyen, también en Nueva Córdoba y Buenos Aires, el Café El Popolo. Tiene la particularidad de que está como en un local muy pequeñito, en una esquina entre dos edificios bastante grandes. O sea, tiene una ubicación que es muy particular y que fue bien también elegida por los clientes. Y a partir de acá, digamos, cuando fuimos la primera vez, empezamos como a pensar en una sensación, la sensación por ahí de la compresión que tenía esa pequeña rótula entre esos dos edificios. Entonces surge por ahí una idea de aplastamiento que genera una curvatura y que digamos, los clientes la adoptaron también como marca, y nosotros también como una bandera de querer llevar a cabo a toda costa esa cuestión dinámica. Entonces, bueno, un poco ese fue como el ideograma del cual partimos. Hago una pequeña como aclaración del proyecto, que es, no vamos a hablar tanto de lo funcional, pero sí, digamos, tenía como un desafío que era resolver un pequeño café en 3 metros cuadrados, desarrollado en 3 pisos que estaban conectados por una escalera que ya existía vertical, digamos, tipo marinera, que conecta con un piso que tenía un bañito, y otro piso más arriba que tiene un pequeño depósito. Bueno, la experimentación material específicamente nos llevó como a dar muchas vueltas para poder lograr esa curvatura. Analizamos como bastantes materiales y no queríamos tampoco que aparecieran como uniones quizás si usábamos por ejemplo el metal. Y además también había una cuestión de que había un presupuesto bastante limitado, entonces terminamos en
en un taller de una persona que hace toboganes con fibra de vidrio y que también hace algunos trabajos relacionados al mundo del arte. Entonces, un poco con él empezamos a desarrollar una serie de prototipos y también, digamos, viene como al estudio una forma de pensar o otra forma de pensar en realidad en cómo poder desarrollar esas piezas, cómo pensarlas en realidad, casi que invertidas, pensar como esos taseles, pensar cómo se ejecutarían, cómo se serializarían también, para hacer un montaje que sea como un poco más eficiente. Entonces pensamos ese dispositivo negativo, hicimos una prueba que casi tenía que ser en uno, y finalmente, bueno, lo terminamos ejecutando en fibra de vidrio, que además de ser un material que era un poco más en costos, un poco más económico, era mucho más liviano también, entonces facilitó mucho el montaje. El montaje lo hicieron 2 personas. Ahí se ven las piezas, que son 4 piezas iguales que se reaplican, 4 piezas y media en realidad. Bueno, y por ahí contar que la experimentación quizás y la dinámica que llevó propia al estudio, en las idas y vueltas, ese movimiento, y que también está, digamos, como reflejado en esa fachada, creemos que también fue capaz como de repercutir en ese pequeño hito, en esa esquina, en donde quizás antes era un lugar un poco más olvidado y de repente, bueno, esa acción generó que esa esquina tenga una nueva dinámica. ¿No? Bueno, después por ahí un poco también charlando de la experimentación, pero sobre el proceso. Entendiendo como a cualquier proyecto, también un poco lo que decía Sofi, como un proceso, no un resultado final, sino toda esta especie de sucesiones, de acciones, bueno, de cosas que van pasando. Y queríamos contar en específico algunos proyectos que nosotros le decimos de lo digital a lo analógico. Nacen desde un lugar bastante digital, con herramientas un poco contemporáneas, pero donde hay cierta sensibilidad después que aparece al tratar de materializarlas. Este es un proyecto que nos pidieron para una intervención para un cielo raso en un restaurante. El restaurante tiene una conexión con un hotel, entonces ya estaba la idea un poco del viaje, del movimiento, de los usuarios que van y vienen, y también un poco tratando de ligarse como a este esfuerzo que era antes viajar, ¿no? A generar como estas grandes estructuras que permitían moverse durante mucho tiempo, pero sin caer como en una copia literal de decir, bueno, ponemos un barco o ponemos una quilla en el medio de un restaurante, sino reinterpretarla. Y hago como una aclaración ahí, la última imagen es un poco la herramienta que usamos, se llama Grasshopper, es una herramienta que por ahí nosotros le decimos no es solamente de representación, sino que ya tiene bastante información y trabaja de una manera algorítmica con códigos, que el código a su vez tiene una sucesión de actividades, por así decirlo, que van sucediendo, y entonces denota el proceso entero y uno puede volver atrás, puede seguir modificando el proceso, no solo el resultado. Empezamos con una forma bastante simple, una geometría con un movimiento donde tenía varios puntos de control que daban esta sensación. Esto es lo que el programa por ahí nos permitía, un poco también reflejando la primera imagen, pasarlo a este tejido material de varillas de madera. Y a su vez también el mismo programa nos permitía como generar piezas gráficas de relevancia. Esto es como la total intervención, son 10 metros,
que lo dividimos en 5 partes de 2 metros y a su vez cada una de esas partes está dividida en 3 sucesiones donde hay distintos puntos de control. Y bueno, y también es como que se ve todo este catálogo de piezas de varilla de madera que, bueno, es como por ahí en algún programa un poco más, menos sofisticado por ahí, es más difícil de recolectar toda esta información. A este punto era como que, bueno, lo teníamos como muy claro, entonces decidimos hacer un modelo 1 en 1, ya pensando un poco cómo eran estas uniones, que también, porque bueno, pasa un poco también lo que decía Sofi, uno después va al mercado y dice, che, ¿qué tengo para poder materializar esto? ¿Qué comercialmente, qué encuentro? Y bueno, y nos encontramos también con un desfase de la realidad a lo virtual, que fue interesante. Una de las cosas fue la gravedad, si bien el mismo programa se podía simular la gravedad, era algo que no habíamos tenido en consideración, entonces fue como una distorsión de la forma que queríamos lograr al objeto que estábamos realmente logrando. Y la otra es ahí un poco se ve el operario, estaba difícil de entender, digamos, había planos muy complejos y había cuestiones que necesitaban de cierta atención, de ciertos detalles que no estábamos pudiendo mostrar. Obviamente que también un carpintero no puede estar con una compu en la obra girando, rotando, viendo cómo se ve. Esto un poco el código estaba bueno porque ahí se muestra que el proceso no es lineal, sino que hay piezas que se van entrelazando, se van tejiendo. Y un poco lo primero es la geometría inicial. Bueno, en realidad esta es como un poco la ubicación, el tamaño, la geometría inicial. Después está como un poco la cuestión material. Ahí también en obra descubrimos si queríamos que esto fuera más denso, necesitamos agregar material, digamos, necesitamos agregar más varilla, necesitamos controlar los espesores. Y después esta gran mancha gris es como la recolección de data, que eso era como muy importante también para lograr sobre todo la forma. Nosotros, si bien por ahí es algo que siempre charlamos, y sobre todo en esto, no nos interesaba sino generar una forma, porque en realidad si hubiésemos optado de esto, alguna forma hubiese salido, pero nosotros queríamos ser fiel también a la idea que había inicialmente que salía como de lo tecnológico. Esto un poco como anecdótico, son algunas piezas que logramos hacer. Y esto, la verdad, es como la inteligencia de eso, porque también a un carpintero no le podemos decir una pieza 22, una 25, una de 3, no, necesitamos 15 de 25, 5 de 2. Y cada una de estas piezas tenía un número, tenía un largo, estaba según un posicionamiento, tenía concordancia con su vecina, entonces se iba tejiendo. Y a su vez cada punto de estos tenía una distancia al techo que permitía como esta curvatura. Esto, bueno, es otra parte. Y bueno, acá fue como de vuelta, volver al sitio, un poco ya también con el leajo ese ya estudiado, y también fue una decisión que fue del estudio de decir, lo tenemos que materializar nosotros. Pedimos ayuda como a unos carpinteros, pero nosotros fuimos como lo que verdaderamente lo tejimos y lo colgamos. Y bueno, este es un poco el resultado. Marca un poco una mesa central que conecta el restaurante con el hotel. Un poco otra intervención que nace
desde un punto parecido, pero ya la forma estaba un poco dictada por el cliente, pero bueno, nosotros por ahí también tratamos de resolverla metiéndole un grado de sofisticación, hablando de la gravedad, del peso. De vuelta, utilizamos como los mismos programas, un poco simulando la gravedad, simulando un poco las catenarias. Logramos una primera forma que hablaba de la gravedad, no solamente era una curva artificial, por así decirlo, o un círculo. Dividimos toda esta forma en una grilla y esta forma, bueno, también salieron como de listones de madera que iban como copiando la forma. Esto es un poco el proceso de construcción. Nos llega la madera como en distintos largos, un catálogo de piezas, se genera una grilla y se hagan planos. Acá, por ejemplo, no se logra ver mucho, pero cada uno de estos puntos tiene una coordenada, tiene una distancia y tiene un largo. Entonces, un poco interpretando los planos fue lo que se logró. Y un poco para la misma marca, pero como contrapuesto, digamos, al otro local, bueno, la curvatura hacia arriba. Está bueno, está por ahí un poco lo que hablábamos y para reflexionar un poco, esto que mencionábamos, ¿no? El proceso creativo que nunca termina hasta el final y la posibilidad también que nos dan las nuevas herramientas para seguir interviniendo en el proceso. Y no porque tenga un inicio demasiado digital, pierde sensibilidad. Bueno, para cerrar, yo voy a contar dos proyectos. El primero de todos es un mobiliario que la verdad que le tenemos mucho cariño porque nació desde una necesidad muy genuina del equipo de experimentar, muchas ganas también de materializar con nuestras propias manos lo que estábamos pensando y lo que dialogábamos en el estudio. Esto fue 2020, creo. Hay una inspiración en un proyecto particular de la arquitecta Lina Bobardi, que no solo queríamos mostrar ese proyecto específico que derivó también un poco en la expresividad que tiene el objeto de este mobiliario, sino también que para nosotros es una referente muy importante porque en una época muy particular y también la condición de ser mujer logró transformar muchas cosas y hoy es una referente internacional también. Y además es una arquitecta que ha podido desenvolver la profesión desde todas las escalas, o quizás no decir todas porque no sabemos cuáles son todas, pero una multiplicidad de acciones desde un mobiliario, desde el patrimonio, desde el espacio público, hasta en instalaciones artísticas, trabajando con personas relacionadas al arte, y es un poco lo que nosotros también como estudio queremos hacer. El proyecto específicamente está en Salvador de Bahía, es un proyecto de 1986, es posterior al Sesqui de Pompeya, que también tiene un lenguaje parecido. Esta foto en realidad la pusimos porque a ella la llaman para restaurar el casco histórico de Bahía, que estaba muy deteriorado después de una época, muchos años de dictadura también. Entonces ella reestructura todo el centro histórico, y esta que es como una ladeira, que es como una barranca que conecta el casco viejo con la parte baja de Salvador de Bahía, tienen una multiplicidad de usos, pero al final diseña esta pieza que es un restaurante. Actualmente
creo que no está funcionando. Y bueno, ella a través de la implementación del hormigón, con un encofrado también de chapa acanalada, desarrolla como esta pieza orgánica. Tiene unos dibujos muy bonitos también para ver, que no los pusimos, pero que los pueden buscar. Se ve como una exploración de esa forma, con una sensibilidad muy grande también en relación a un contexto natural que hay ahí, particularmente de mucha vegetación. Bueno, nosotros también teníamos un pedazo de chapa en la oficina que había quedado de una muestra que habíamos pedido para un proyecto, y un poco jugando con eso y decir, bueno, ¿y por qué nos acordamos del proyecto de Lina Bobardi? Bueno, hagamos un mobiliario. Empezamos a pensar cómo podíamos encofrar eso para hacer un mobiliario de hormigón también, y ahí fue cuando lo llamamos a Tomás Barros, que no sé si vino, pero bueno, un chico que estaba haciendo la tesis en su momento, después se recibió y nos dio una ayuda importante porque aportó como una mirada un poco más industrial. Nosotros por ahí en la arquitectura, no sé, este proyecto específicamente nace desde algo bastante experimental y intuitivo, y bueno, los diseñadores industriales por ahí nos ayudan a cómo industrializar algo que nace desde una cuestión un poco más espontánea. Desarrollamos una serie de modelos, hay un proceso muy largo, tuvimos meses pensando de este encofrado. Estas son solamente algunas piezas. Era, bueno, tratar de contener esta chapa con una forma específica y también darle un cuerpo, que es eso que se ve ahí, o esto que se ve acá, para que no sea completamente maciza, sino que tenga un espacio hueco adentro, porque si no también era una pieza muy pesada. Después de desarrollar un prototipo, mandamos a cortar en MDF como esta estructura de encofrado. También la hicimos toda nosotros, tuvimos que trabajar bastante. Esto que se ve ahí es el cuerpo interior que arma como ese vacío, que también estaba pensado para que se pueda sacar y reutilizar. Este es el primer prototipo que hicimos. Visto desde arriba, tiene esta pieza que arma ese vacío, pero que a su vez tiene como unos chanfles para que pasen unas patitas de hierro que contienen una base metálica que está por encima de la pieza de hormigón. Este prototipo, la verdad que cuando lo hicimos no funcionó, se explotó todo porque le faltaba como rigidez. Después armamos uno nuevo, que es este que está acá, que tiene más costillas y tiene como una base bastante más sólida, porque también había mucha presión ahí del material y se filtraba, se abría, se rompía. Esto está también encofrado y llenado al revés, a la inversa. Entonces después, bueno, la tapa también le terminamos improvisando poniéndole unas piedras o un peso, porque el hormigón hacía una presión muy grande y no nos podíamos mantener fijo el hueco vacío del centro. Y bueno, finalmente lo pudimos hacer y lo pudimos poner en varios proyectos, casi como que sin preguntar, porque queríamos que sí o sí estén, y que, volviendo a la referencia del principio, queríamos que estén en la calle. También, digamos, que la cita o la inspiración que vino de Lina Bobardi no sea solamente de una cuestión expresiva o material, sino también de esa vocación de estar en el espacio público y que la gente lo pueda apropiar. Y por último, un proyecto que también tiene que ver con esto que estoy mencionando, es un café al paso, están full los cafecitos, en una esquina ahí en Independencia y Pasaje Carlucci. La verdad es que, bueno, a veces los clientes ven un local chiquito y nada, piensan esto puede ser una oportunidad para un café al paso, pero cuando lo fuimos a ver era una fachada también, como por ahí mencionaba Sofi, un poco fría, un poco dura también. También había un presupuesto fijo, así tengo esta cantidad de dinero y tenemos que hacer todo con eso. Y bueno, el desafío más grande que
quisimos que sea un café, también un poco conectado con el café ambulante, que sea un café de calle, que quizás no sea algo tan por ahí elegante en algún punto, sino que sea algo de la calle, que sea algo un poco más libre, un poco más espontáneo, que la gente lo pueda intervenir, que lo pueda usar como quiera y que también tenga como texturas relacionadas a eso. Queríamos que esa esquina termine siendo como un punto de encuentro, así como un poco más trash, por así decirlo. La planta del local sigue siendo la misma. Esta es la planta del proyecto, pero lo que está en gris es como el local, y acá estaban el cerramiento ese de vidrio. El desafío más grande fue cómo romper este límite entre lo público y lo privado, porque el cliente, digamos, la idea de él era que las personas no ingresen al local, sino que simplemente abrir un hueco, despachar el café y que la gente se vaya. Nosotros estábamos como negados a mantener esta fachada de vidrio porque nada, terminaba siendo algo muy, muy frío para la calle, para la vereda. Entonces la idea fue bueno, que esto solo sea el cafecito, poder meter todo eso. Ya habíamos tenido la experiencia del café del Popolo, entonces sabíamos que en este espacio quizás podía entrar todo. Y dar este triangulito como a la calle, como un espacio público, entre comillas, porque obviamente se cierra de noche, pero que tenga un poco una relación entre el espacio abierto y el espacio cerrado un poco más difusa. Así que finalmente logramos sacar el cerramiento este de vidrio, y esta foto nos gusta mucho porque esta persona que estaba trabajando se apropió de este límite como nosotros estábamos pensando que apropiarlo. Y esto tiene que ver con esto que decía recién, de generar como un límite por ahí un poco más difuso y más ameno hacia la calle, a lo que era el cerramiento de vidrio. Esto se cerró con chapa y con una guillotina manual, y decidimos usar materiales que tengan que ver también con los materiales que encontramos en la calle. Este piso también le pusimos unas piedritas, como siguiendo como esa idea de hagamos como una placita y que puedan entrar animales o lo que sea, y que el espacio ese del límite entre la calle y el interior también se lo apropien como quieran. Pusimos los banquitos, experimentamos con un poco con un cribado, con un ladrillo de hormigón, que algunos los cortamos para generar esa textura. Y por último, bueno, este es el proyecto terminado, que nos gusta porque está cerrado y hay gente que está de igual manera sentada en los banquitos, y el que quiere también se puede sentar ahí, aunque el local esté cerrado. Bueno, esto es cuando se abre. Y esta foto también nos gusta, como ese borde terminó siendo como un espacio para ambos lados también, y a veces la gente no sabe si esto es un asiento o incluso la vereda tiene mucha pendiente, entonces también es difícil poner mobiliario en la calle. Y hace poquito pasamos de noche y estaba intervenido. Nosotros sabíamos que esto podía pasar y queríamos que esto pase. El cliente le tenía miedo y bueno, nosotros dijimos, es un café de calle, la gente se lo tiene que apropiar, así que están todos invitados a rayarlo cuando quieran. Para finalizar, nada más decir que, bueno, hoy focalizamos un poco en cuestiones que tienen que ver con lo comercial, y mencionamos muchas veces la palabra experimentación, que en realidad nosotros, como somos tres personas muy diferentes las que trabajamos, en realidad la experimentación se da antes del proceso proyectual, cuando nos encargan un proyecto, en una serie de conversaciones que tenemos entre el equipo, en donde decidimos qué temas abordar en cada proyecto en particular. Entonces, no es por ahí decir, bueno, vayamos con una línea o trabajemos esto y explotemos esto a fondo, sino decir, bueno, en este proyecto podemos partir de una maqueta, en este proyecto podemos partir de ir al sitio y que las ideas salgan ahí de una cuestión colectiva o desde un código. Digamos, creemos que la experimentación también está previo al proceso, en una cuestión como de debate, es decir, qué tema vamos a abordar y cómo vamos a encarar cada proyecto en particular.
Gracias, eso es todo.